si la decisión más importante de tu vida, la elección de a quién amar y con quién compartir tu existencia, no fuera realmente tuya? ¿Qué pasaría si una organización, con sus propias reglas y sus propios intereses, dictara cada uno de tus pasos, desde con quién puedes salir hasta cómo debes comportarte en la intimidad de tu propio hogar, e incluso hiciera casi imposible escapar de una relación abusiva? Esta no es una pregunta retórica. Es una realidad que viven millones de personas en todo el mundo, atrapadas en una red de control tan sutil como poderosa. Imagina por un momento a una joven, profundamente enamorada, a la que le dicen que su elección, la de casarse con la persona que ama, podría significar perder a su familia, a sus amigos, su mundo entero, para siempre. O piensa en un hombre, atrapado en un matrimonio lleno de miseria y dolor, al que le informan de que necesita 2 testigos presenciales de un acto de infidelidad para poder siquiera considerar la posibilidad de divorciarse. Estos no son escenarios hipotéticos sacados de una novela distópica. Son la cruda y vivida realidad para miles de personas dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Y hoy vamos a descorrer el velo. Vamos a adentrarnos en los pasillos de los salones del reino, a examinar sus publicaciones internas y a exponer las políticas que gobiernan una de las instituciones más sagradas de la vida humana, el matrimonio. La cuestión principal que nos ocupa es profunda y compleja. ¿Cómo ejerce la organización Watchtower un nivel tan extraordinario de control sobre las vidas matrimoniales de sus miembros? ¿Cuáles son esas reglas específicas, a menudo ocultas a la vista del público, que moldean y en muchos casos rompen los lazos del amor? Si este tipo de contenido, que busca arrojar luz sobre temas complejos y a menudo silenciados, te parece importante, te invito a que apoyes este canal. Un simple gesto como darle a me gusta a este vídeo, suscribirte para no perderte futuras investigaciones y activar la campanita de notificaciones nos ayuda enormemente a que esta información llegue a más personas. Y me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás viendo. Así que, por favor, deja un comentario abajo con tu ciudad o tu país. Tu participación es fundamental. A lo largo de este análisis, vamos a desentrañar la intrincada red de doctrinas y reglas que los testigos de Jehová imponen sobre el matrimonio. No se trata de un ataque a la fe personal de nadie, sino de una exposición crítica de un sistema institucional. Revelaremos cómo se utiliza la Biblia para justificar políticas que, en última instancia, no parecen servir al bienestar de los individuos, sino a la cohesión y el poder de la propia organización. Para ello, vamos a examinar punto por punto los pilares de este sistema de control. En primer lugar, diseccionaremos la prohibición absoluta de casarse con cualquier persona que no pertenezca a la fe, los llamados despectivamente mundanos. Veremos cómo un único versículo, 2 Corintios 6, 14, que habla de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, se interpreta de la manera más estricta y literal posible para construir un muro de aislamiento social alrededor de sus seguidores, convirtiendo el mundo exterior en un lugar peligroso y prohibido. A continuación, sacaremos a la luz la presión sutil pero inmensa que se ejerce sobre los jóvenes para que se casen pronto y, por supuesto, dentro de la congregación. Exploraremos cómo la organización presenta un noviazgo largo como un camino peligroso y lleno de tentaciones que conduce al pecado sexual, empujando a parejas inmaduras a un compromiso prematuro que, en muchos casos, no están preparadas para afrontar. También revelaremos el poder desmesurado que ostentan los ancianos de la congregación, quienes actúan como guardianes morales y espirituales. Descubriremos la exigencia de que una pareja reciba la aprobación de estos hombres para que su matrimonio sea considerado espiritualmente válido a los ojos de Dios y de la comunidad,
negando la legitimidad de la unión si uno de los dos no está bautizado como testigo de Jehová. Profundizaremos, además, en la doctrina de la sumisión absoluta de la mujer. Analizaremos cómo se utiliza una interpretación particular de pasajes como Efesios 5, 22-24, para enseñar a las esposas que deben estar completamente sujetas a sus maridos en prácticamente todas las cosas, limitando drásticamente su autonomía personal, su capacidad de decisión y su igualdad dentro del matrimonio. Y quizás el punto más impactante y perturbador de todos. Expondremos la trampa del divorcio. Investigaremos la infame regla de los dos testigos. Esta política, que exige la presencia de dos testigos oculares del acto de adulterio o una confesión formal para permitir el divorcio y un nuevo matrimonio, es tan problemática y peligrosa que se convirtió en un punto central de investigación por parte de la Comisión Real de Australia en 2015 en su estudio sobre el manejo de abusos en instituciones. Veremos cómo esta regla, bajo el pretexto de mantener la santidad del matrimonio, deja a innumerables víctimas, especialmente mujeres y niños, atrapadas en relaciones abusivas sin una vía de escape viable. Finalmente, exploraremos las severas consecuencias que enfrentan aquellos que se atreven a desobedecer estas normas, desde ser despojados de sus privilegios en la congregación, como el derecho a comentar en las reuniones o a participar en la predicación, hasta ser etiquetados públicamente como mala asociación, un estigma que conduce al ostracismo social dentro de la única comunidad que conocen. Quiero que quede claro que esto no es simplemente una lista de reglas extrañas de un grupo religioso. Es la exposición de un sistema de control institucional meticulosamente diseñado. Un sistema que utiliza la doctrina para mantener la cohesión del grupo, para asegurar la lealtad y para aislar a sus miembros del mundo exterior. A lo largo de este vídeo, utilizaremos las propias publicaciones de la organización Watchtower, testimonios desgarradores de exmiembros que lograron escapar, y los hallazgos oficiales de investigaciones gubernamentales, como la ya mencionada Comisión Real Australiana, para construir una imagen completa y documentada. Una imagen que rara vez es vista por aquellos que están fuera de sus muros. Porque para entender verdaderamente la magnitud de este control, debemos ir más allá de la superficie sonriente que se presenta en las visitas puerta a puerta y adentrarnos en la maquinaria interna que gobierna las vidas de millones. La promesa de este vídeo es llevaros en ese viaje, un viaje a través de la doctrina, la política y el impacto humano de un sistema que controla el amor, el matrimonio y la libertad. Comencemos por el principio, por el muro más alto y más infranqueable que la organización erige alrededor de sus fieles, la prohibición de casarse con alguien de fuera. La doctrina se resume en una frase que todo testigo de Jehová aprende desde la infancia: casarse solo en el Señor. Esta frase, extraída de 1 Corintios 7:39, que originalmente se refería a la libertad de una viuda para volver a casarse, ha sido transformada en un mandato inflexible. Para la Watchtower, en el Señor, no significa casarse con otro cristiano, ni siquiera con alguien que comparta valores similares. Significa, única y exclusivamente, casarse con otro testigo de Jehová bautizado y en buena posición dentro de la congregación. Cualquier otra persona, sin importar su bondad, su moralidad o su amor, es catalogada con un término frío y despectivo: mundano, un incrédulo, alguien que forma parte del sistema de Satanás. La base doctrinal para esta separación radical se encuentra en 2 Corintios 6:14, que advierte: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. La organización toma este consejo, que en su contexto original se refería a no formar alianzas espirituales comprometedoras, y lo convierte en una ley de hierro matrimonial. En sus publicaciones, la metáfora del yugo desigual se ilustra hasta la saciedad.
Imaginan a un buey y a un asno intentando arar un campo juntos. Sus diferencias de tamaño, fuerza y paso harían el trabajo imposible, causando frustración y dolor a ambos. Esta es la imagen que se graba en la mente de un joven testigo. Casarse con un mundano no es solo una mala idea, es ir en contra del orden natural de las cosas. Es un acto de desobediencia directa a Dios que garantiza el sufrimiento. Pero esto va mucho más allá de un simple consejo para evitar problemas de compatibilidad. Es una herramienta de control social de una eficacia asombrosa. Al prohibir el matrimonio con personas ajenas al grupo, la organización logra varios objetivos estratégicos. Primero, refuerza la mentalidad de nosotros contra ellos. El mundo exterior no es solo diferente, es espiritualmente peligroso, una fuente de contaminación moral. Esta fobia al mundo mantiene a los miembros aislados y dependientes de la comunidad de la congregación, que se convierte en su única fuente de interacción social segura y aprobada. Segundo, asegura la continuidad del grupo. Al forzar a los miembros a casarse entre sí, se garantiza que los hijos serán criados dentro de la fe, perpetuando el ciclo generacional. Un matrimonio con un mundano introduce una influencia externa incontrolable en el núcleo familiar, algo que la organización no puede permitir. Tercero, y quizás lo más importante, limita drásticamente la autonomía personal de sus miembros. La elección de una pareja, una de las decisiones más personales y profundas de la vida, deja de ser una cuestión del corazón para convertirse en una cuestión de lealtad a la organización. El amor por alguien de fuera se convierte en una prueba de fe. Elegir a esa persona es elegir el mundo por encima de Jehová, y las consecuencias son nefastas. ¿Y cuáles son esas consecuencias? No son meramente espirituales, son tangibles y socialmente devastadoras. Un testigo que decide salir o casarse con un mundano se enfrenta a un castigo gradual, pero implacable. Primero, perderá todos sus privilegios en la congregación. Ya no podrá hacer comentarios en las reuniones, ni dirigir oraciones, ni participar en la escuela teocrática. Será despojado de cualquier rol de responsabilidad, por pequeño que sea. Se le señalará, de forma sutil pero efectiva, como un ejemplo de debilidad espiritual. El siguiente paso es ser etiquetado como mala asociación. Los ancianos aconsejarán a otros miembros de la congregación, especialmente a los jóvenes, que limiten su contacto con esa persona. De repente, las invitaciones a eventos sociales se desvanecen. Los amigos de toda la vida se vuelven distantes. Se crea un vacío social a su alrededor, una forma de ostracismo blando diseñado para presionar al individuo a corregir su camino. La presión es inmensa. Imagina a una joven que ha crecido en este entorno. Toda su vida, su familia, sus amigos, su identidad, están ligados a la congregación. Enamorarse de alguien de fuera no es una alegría, es una crisis existencial. Se ve forzada a elegir entre la persona que ama y todo su universo social y familiar. La organización la coloca en una posición imposible, donde cualquier elección implica una pérdida desgarradora. Esta política no fomenta matrimonios saludables. Fomenta matrimonios basados en la conveniencia y en la falta de opciones. Encierra a sus seguidores en una burbuja, limitando sus horizontes y enseñándoles a temer y a desconfiar de la inmensa mayoría de la humanidad. Y todo esto se justifica con una interpretación forzada y restrictiva de un puñado de versículos, ignorando el mensaje más amplio del cristianismo sobre el amor, la compasión y la libertad. Porque si, como dice 1 Corintios 7:39, una viuda puede casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, ¿quién le dio a una organización humana el derecho a redefinir el Señor para que signifique exclusivamente un miembro bautizado de nuestra organización? La respuesta es que nadie se lo dio.
Es un poder que han asumido ellos mismos para mantener el control. Una vez establecido el muro que prohíbe las relaciones con el exterior, la organización dirige su atención hacia el interior, controlando no solo con quién te casas, sino también cuándo y cómo lo haces. Existe una presión abrumadora, especialmente sobre los jóvenes, para que se casen pronto. Esta prisa no se presenta como una cuestión de control, sino de pureza espiritual. Las publicaciones de la Watchtower están repletas de advertencias sobre los peligros de un noviazgo largo. Se presenta el periodo de cortejo como un campo de minas moral, un tiempo de constante tentación sexual que puede llevar fácilmente a la fornicación, uno de los pecados más graves en la doctrina testigo. Se argumenta que, si una pareja ya ha decidido que son compatibles y se aman, prolongar el noviazgo es simplemente poner a prueba a Jehová y exponerse innecesariamente al pecado. La solución que se ofrece es clara: un noviazgo breve y centrado en lo espiritual, seguido de un matrimonio rápido. Esta lógica, a primera vista, puede parecer protectora, pero sus efectos son profundamente problemáticos. Empuja a parejas jóvenes e inmaduras, a menudo en sus últimos años de adolescencia o principios de los 20, a tomar una decisión que definirá el resto de sus vidas sin la experiencia, la madurez emocional o la estabilidad financiera necesarias para sostener un compromiso de por vida. Se casan no siempre porque estén completamente preparados, sino para poder tener una relación íntima legítima y escapar de la constante vigilancia y el miedo a cometer un desliz. El resultado son innumerables matrimonios que comienzan con una base frágil, uniendo a dos personas que apenas se conocen a sí mismas y mucho menos al otro. Pero la presión no termina ahí. Antes de que una pareja pueda siquiera pensar en casarse, deben someterse al escrutinio de los guardianes de la moralidad de la congregación, los ancianos. La idea de que el matrimonio es un asunto privado entre dos individuos y Dios es ajena al pensamiento de los testigos de Jehová. Para que la unión sea plenamente reconocida y respetada dentro de la comunidad, la pareja debe buscar y recibir la aprobación de los ancianos. Este no es un mero formalismo o una bendición pastoral. Es un proceso de investigación. Los ancianos se reunirán con la pareja, por separado y juntos, para evaluar su espiritualidad. Les preguntarán sobre su asistencia a las reuniones, su participación en la predicación, sus hábitos personales y, por supuesto, si han mantenido la pureza moral durante su noviazgo. Si los ancianos consideran que uno de los dos, o ambos, no son lo suficientemente espirituales, o si tienen dudas sobre la solidez de su fe, pueden aconsejar a la pareja que posponga el matrimonio. Este consejo de los ancianos tiene un peso enorme. Ignorarlo se consideraría un acto de rebeldía y falta de respeto a la disposición teocrática. La pareja que se casa sin la bendición de los ancianos será vista con sospecha, y es probable que se les nieguen privilegios en la congregación. Su matrimonio, aunque legalmente válido, carecerá de legitimidad social y espiritual a los ojos de la comunidad. Este sistema de aprobación de los ancianos es una usurpación flagrante de la autoridad personal y divina. En ninguna parte de la Biblia se instruye a los cristianos a buscar el permiso de un comité de hombres para poder casarse. Jesús, en Juan 4, 23, 24, dejó claro que la verdadera adoración y la relación con Dios no dependen de estructuras humanas, rituales o la aprobación de líderes religiosos. Dijo que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. La validez de un compromiso matrimonial ante Dios se basa en el amor, la sinceridad y el pacto que dos personas hacen entre sí, no en el sello de aprobación de una organización. Al interponer a los ancianos como intermediarios necesarios, la Watchtower se coloca a sí misma en el lugar de Dios, decidiendo qué uniones son aceptables y cuáles no.
Esto convierte una decisión profundamente personal en un acto político dentro de la congregación. Refuerza la jerarquía de poder, donde los ancianos actúan como jueces de la vida privada de los miembros, y crea un ambiente de conformidad, donde los jóvenes aprenden que para avanzar en la vida, para alcanzar hitos tan naturales como el matrimonio, deben primero asegurarse de que su comportamiento y su apariencia de espiritualidad se ajusten a las expectativas de los hombres que los lideran. Es un sistema que no fomenta el amor genuino, sino la obediencia a la estructura. La prisa por casarse para evitar el pecado, combinada con la necesidad de pasar el filtro de los ancianos, crea una tormenta perfecta que a menudo conduce a decisiones precipitadas y a matrimonios infelices, todo bajo el disfraz de piedad y protección. Una vez que la pareja ha superado los obstáculos de la elección de cónyuge y ha recibido la aprobación de los ancianos, el control de la organización no desaparece. Por el contrario, se infiltra en la dinámica más íntima del hogar, a través de la doctrina de la jefatura y la sumisión. La Watchtower enseña una interpretación rígida y jerárquica del matrimonio, basada principalmente en pasajes como Efesios 5, 22-24, que dice que las esposas estén sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como el Cristo también es cabeza de la congregación. Mientras que muchas denominaciones cristianas interpretan este pasaje en el contexto de un amor mutuo y un sacrificio recíproco, la organización lo convierte en una cadena de mando casi militar. El marido es la cabeza, el director general del hogar, y la esposa debe ser su subordinada sumisa. Esta no es una sumisión simbólica o limitada a ciertas áreas. Las publicaciones de la Watchtower son explícitas al enseñar que la esposa debe someterse a su marido en prácticamente todas las decisiones, grandes y pequeñas, desde asuntos financieros y la elección del lugar de residencia hasta decisiones sobre la crianza de los hijos, el entretenimiento familiar e incluso sus propias actividades personales. La decisión final recae en el marido. A la esposa se le enseña que, incluso si no está de acuerdo con la decisión de su esposo, debe acatarla respetuosamente, siempre y cuando no le pida que viole una ley bíblica directa, como la interpreta, por supuesto, la organización. Esta doctrina tiene un efecto devastador en la autonomía y la autoestima de las mujeres. Se las condiciona desde una edad temprana a ver su propio juicio, sus opiniones y sus deseos como secundarios a los de su futuro esposo. Se les enseña que una buena esposa espiritual es aquella que es dócil, apacible y que apoya incondicionalmente el liderazgo de su marido. Cualquier intento de afirmar su propia opinión o de desafiar una decisión de su esposo puede ser interpretado como un signo de orgullo, de falta de espiritualidad o de un espíritu independiente, uno de los peores insultos que se le puede hacer a una mujer testigo. Este desequilibrio de poder crea un entorno propicio para el abuso emocional y psicológico. Un marido con tendencias controladoras o autoritarias encuentra en esta doctrina la justificación teológica perfecta para su comportamiento. Puede enmascarar su control como ejercer la jefatura, su terquedad como tomar la delantera espiritual y la anulación de los sentimientos de su esposa como tomar la decisión final por el bien de la familia. La mujer, por su parte, se encuentra en una posición increíblemente vulnerable. Ha sido entrenada para dudar de su propio criterio y para creer que la sumisión es sinónimo de piedad. Cuando se enfrenta a un comportamiento controlador o degradante, a menudo no lo identifica como abuso, sino como una prueba a su propia espiritualidad. Se pregunta, ¿estoy siendo lo suficientemente sumisa? ¿Estoy respetando la jefatura de mi esposo? En lugar de confrontar el problema, se le enseña a orar más, a ser más paciente
y a esforzarse más por ser una esposa ejemplar. Este modelo jerárquico no solo es perjudicial, sino que también representa una lectura selectiva y desequilibrada de las Escrituras. Si bien se enfatiza hasta el cansancio la sumisión de la esposa, a menudo se pasa por alto el mandato igualmente poderoso dirigido a los maridos en el mismo pasaje de Efesios. Esposos, continúen amando a sus esposas, así como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella. El amor de Cristo no fue autoritario, controlador ni egoísta. Fue un amor de sacrificio, de servicio y de entrega total. Un liderazgo basado en este modelo no buscaría dominar, sino elevar. No buscaría controlar, sino empoderar. Pero este aspecto del pasaje recibe mucha menos atención en la práctica. La atención se centra en la obediencia de la mujer. Al hacerlo, la organización no solo perpetúa roles de género anticuados y dañinos, sino que también socava el concepto bíblico de una alianza matrimonial basada en el amor mutuo, el respeto y la colaboración. El matrimonio se convierte no en una asociación de iguales, sino en una estructura de poder donde una de las partes tiene la autoridad inherente para tomar decisiones por ambas. Esta dinámica de control, santificada por la doctrina, asegura que incluso dentro de los confines del hogar, el miembro individual sigue estando sujeto a la estructura de poder de la organización, que dicta no solo sus creencias, sino también cómo debe funcionar su relación más íntima. Si las reglas para entrar y vivir en un matrimonio dentro de la organización son restrictivas, las reglas para salir de uno son una trampa casi perfecta, una jaula de la que es prácticamente imposible escapar, especialmente para las víctimas de abuso. Aquí es donde nos encontramos con una de las políticas más notorias y peligrosas de los testigos de Jehová. La doctrina sobre el divorcio, y en particular, la infame regla de los dos testigos. Según la enseñanza de la Watchtower, la única base bíblica para un divorcio que permita a una persona volver a casarse es el adulterio, al que se refieren con el término griego porneia. Cualquier otra razón, incluyendo el abuso físico extremo, el abuso emocional, el abandono o la incompatibilidad total, no se considera una base escritural para disolver el vínculo matrimonial y ser libre para formar una nueva relación. Una persona en estas circunstancias puede obtener una separación legal, pero a los ojos de la congregación sigue estando casada. Si decide divorciarse legalmente y volver a casarse, será automáticamente expulsada y condenada al ostracismo total por parte de su comunidad y su familia. Se espera que permanezca sola por el resto de su vida, a menos que su cónyuge muera o cometa adulterio. Pero aquí es donde la trampa se cierra con una crueldad insidiosa. Para que el adulterio sea aceptado como una base válida para el divorcio, la organización exige pruebas, y no cualquier prueba. Se requiere una de dos cosas, o bien una confesión voluntaria del cónyuge infiel ante los ancianos, o bien el testimonio de dos testigos oculares del acto físico de la infidelidad. Pensemos en la absurdidad de este requisito por un momento. El adulterio es, por su propia naturaleza, un acto que se comete en secreto. La probabilidad de que dos personas, que además deben ser consideradas testigos creíbles por los ancianos, presencien un acto sexual ilícito es prácticamente nula. Esta regla, en la práctica, hace que sea casi imposible para un cónyuge fiel probar la infidelidad de su pareja a menos que el culpable decida confesar, algo que un adúltero manipulador o narcisista rara vez hará. Esto deja a la víctima en una situación kafkiana. Sabe que ha sido traicionada, puede tener pruebas circunstanciales abrumadoras como mensajes, fotos o facturas de hotel, pero nada de eso es suficiente para la organización. Sin dos testigos oculares o una confesión, sus manos están atadas. Está atrapada en un matrimonio con una persona infiel, sin la libertad de rehacer su vida.
La naturaleza peligrosa de esta política fue expuesta a la luz pública de una manera devastadora por la Comisión Real de Australia sobre las respuestas institucionales al abuso sexual infantil en 2015. Aunque la comisión se centró en el abuso infantil, investigó a fondo la regla de los dos testigos, porque la organización la aplicaba no solo al adulterio, sino también a las acusaciones de abuso. Los hallazgos de la comisión fueron condenatorios. Concluyeron que esta política era un obstáculo fundamental para la justicia, que servía para proteger a los perpetradores en lugar de a las víctimas y que silenciaba a quienes intentaban denunciar los abusos. La comisión instó a la organización a abandonar esta regla, calificándola de inadecuada y peligrosa. La Watchtower, en su mayor parte, ha desafiado estas recomendaciones, aferrándose a su interpretación como una ley divina inmutable. Lo que esta investigación gubernamental reveló al mundo es lo que miles de víctimas dentro de la organización ya sabían por experiencia propia. Esta regla no protege la santidad del matrimonio, protege a los abusadores y a los infieles. Crea una barrera burocrática insuperable que deja a las víctimas, en su mayoría mujeres y niños, sin un camino viable hacia la seguridad y la libertad. Una mujer que es brutalmente golpeada por su marido no tiene base bíblica para divorciarse y volver a casarse. Se le aconseja que se separe si su vida está en peligro, pero se le prohíbe buscar la felicidad en una nueva relación. Queda en un limbo perpetuo, atada espiritualmente a su abusador. Esta política no es solo una interpretación doctrinal extraña, es una política que facilita el sufrimiento y perpetúa el abuso, todo bajo el pretexto de defender un estándar bíblico que, en su aplicación, carece de compasión, justicia y sentido común. Llegamos así al núcleo del sistema de control, las consecuencias de la desobediencia. Cada una de estas reglas, desde con quién te casas hasta cómo te divorcias, está respaldada por un sistema de castigos diseñado para garantizar la conformidad. No se trata de sugerencias o consejos, son leyes, y la organización actúa como juez, jurado y verdugo. El poder de este sistema no reside en la fuerza física, sino en el control psicológico y social total que ejerce sobre la vida de sus miembros. Para alguien que ha nacido y crecido como testigo de Jehová, la congregación no es solo un lugar de culto, es su mundo entero, es su familia, sus amigos, su red de apoyo, su identidad. La amenaza de perder todo eso es el arma más poderosa de la organización. Consideremos el espectro de castigos. En el nivel más bajo, por infracciones como salir con un mundano o desafiar el consejo de los ancianos, está la restricción o la pérdida de privilegios. Como hemos visto, esto implica ser marginado públicamente, despojado de cualquier responsabilidad y convertido en un ciudadano de segunda clase dentro de la congregación. Es una humillación pública diseñada para avergonzar al individuo y presionarlo para que se ajuste a la norma. Si la infracción es más grave, como casarse con alguien de fuera o ignorar advertencias repetidas, se puede ser marcado como mala asociación. Este es un paso más allá del ostracismo blando. Los ancianos pueden anunciar desde la plataforma, sin dar nombres, pero de una manera que todos entiendan, una charla de advertencia sobre los peligros de asociarse con aquellos que siguen un mal proceder. De repente, la persona se convierte en un paria. Los amigos la evitan activamente. Los miembros de la familia pueden ser presionados para que limiten el contacto. Es un aislamiento social severo, una muerte social dentro de la única comunidad que la persona conoce. Finalmente, para los pecados más graves, como divorciarse sin base bíblica y volver a casarse, o tener una relación sexual fuera de los parámetros aprobados, el castigo es la expulsión o disfellowshipping.
Este es el equivalente a la pena capital social. La persona es formalmente excomulgada. Se hace un anuncio público en la congregación. A partir de ese momento, todos los testigos de Jehová bautizados, incluyendo a su propia familia, padres, hijos, hermanos, tienen la orden de cortar todo contacto con ella. No pueden hablarle, ni saludarla, ni siquiera responder a una llamada telefónica. Se le debe tratar como si estuviera muerta. Esta práctica de eludir o shunning es una herramienta de una crueldad psicológica inmensa, diseñada para romper el espíritu del individuo y forzarlo a volver a la organización por pura desesperación y soledad. Este sistema de control, esta red de reglas y castigos, se presenta como un mecanismo divino para mantener la pureza de la congregación. Pero cuando lo examinamos de cerca, vemos que tiene poco que ver con el mensaje liberador del cristianismo. El apóstol Pablo, en Gálatas 5:1, escribió una de las declaraciones más poderosas sobre la libertad cristiana. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Qué es este sistema de control matrimonial, sino un yugo de esclavitud? Un conjunto de reglas hechas por hombres que van mucho más allá de lo que la Biblia enseña, imponiendo cargas pesadas sobre las personas y robándoles la libertad de tomar sus propias decisiones en conciencia. Es un sistema que contradice la esencia misma de un amor que, según la Biblia, es paciente, es bondadoso y no busca sus propios intereses. El amor que promueve la organización es condicional, está sujeto a la obediencia a sus reglas y puede ser retirado en cualquier momento si uno se desvía del camino trazado. La promesa de este análisis era descorrer el velo, y lo que encontramos detrás no es un refugio de amor y protección, sino una estructura de poder meticulosamente diseñada. Una estructura que utiliza el matrimonio, la institución más íntima de la vida humana, como un instrumento para asegurar la lealtad, para forzar el aislamiento y para mantener un control férreo sobre las mentes y los corazones de millones de personas. Comprender estos mecanismos no es un ataque a la fe, es un acto de defensa de la libertad humana y de la dignidad individual. Es darse cuenta de que la relación con Dios y la validez del amor no dependen de la aprobación de ningún comité, sino de la autenticidad y la verdad que reside en el corazón de cada persona. Ahora, después de haber recorrido este laberinto de reglas, prohibiciones y castigos, surge una pregunta fundamental, una pregunta que lo cambia todo. ¿De dónde viene realmente todo esto? ¿Es este sistema de control matrimonial, con sus muros y sus trampas, lo que la Biblia realmente enseña? ¿O es una estructura humana, construida sobre la arena de interpretaciones forzadas y diseñada para un propósito muy diferente al de la libertad espiritual? Para responder a esto, debemos hacer lo que la propia organización anima a sus miembros a hacer, pero con una mente abierta y sin el filtro de sus publicaciones. Debemos examinar las Escrituras por nosotros mismos. Y cuando lo hacemos, la imagen que emerge es radicalmente diferente. Una imagen de libertad, de confianza y de una relación directa con Dios que no necesita intermediarios humanos. Empecemos por el pilar fundamental de su sistema de aislamiento, la prohibición de casarse con alguien que no sea un testigo de Jehová bautizado. Como vimos, toda esta doctrina se construye sobre la frase «casarse solo en el Señor», extraída de 1 Corintios 7:39. La organización toma esta frase y la convierte en un decreto inflexible. En el Señor equivale a en la organización Watchtower. Pero, ¿qué dice realmente el texto en su contexto? El apóstol Pablo escribe: «La mujer está atada durante todo el tiempo que su esposo vive. Pero si su esposo se durmiera en la muerte, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor». Analicemos esto con detenimiento.
Lo primero que salta a la vista es la inmensa libertad que Pablo concede. Dice que la viuda puede casarse con quien quiera. Es una afirmación de autonomía personal asombrosa. La única condición es en el Señor. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué significaba en el Señor para un cristiano del primer siglo, mucho antes de que existiera la organización de los Testigos de Jehová? Significaba casarse con un compañero creyente, alguien que compartiera la fe fundamental en Jesucristo como Señor y Salvador. Era un principio de sabiduría espiritual para asegurar que la pareja compartiera los mismos valores y la misma dirección en la vida. No era una cláusula de membresía en una organización específica. La Watchtower ha secuestrado este principio de sabiduría y lo ha transformado en una ley de exclusividad organizacional. Han redefinido el Señor para que sea sinónimo de su propia estructura. Al hacerlo, no solo contradicen el espíritu de libertad del texto, sino que se atribuyen una autoridad que no les corresponde, la de decidir quién pertenece verdaderamente al Señor y quién no. La Biblia promueve la unidad en la fe, no la uniformidad en una organización. Continuemos con la idea de que los ancianos deben aprobar un matrimonio para que éste sea espiritualmente válido. Esta exigencia de buscar el permiso de un comité de hombres no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. De hecho, choca frontalmente con una de las enseñanzas más profundas de Jesús sobre la naturaleza de la verdadera adoración. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús tiene una conversación transformadora con una mujer samaritana junto a un pozo. Ella le plantea una cuestión de índole religiosa y organizativa. ¿Dónde se debe adorar a Dios? ¿En el monte Geritzim, como decían los samaritanos, o en el templo de Jerusalén, como insistían los judíos? La respuesta de Jesús dinamita toda la estructura de la religión organizada. Él le dice, en los versículos 23 y 24, «La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque, en realidad, el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad». Jesús está diciendo que la adoración auténtica no depende de un lugar físico, de un ritual específico o de la afiliación a un grupo. Depende de la sinceridad del corazón, de una conexión directa y genuina con Dios. Si la adoración, el acto más sagrado, es una cuestión en espíritu y en verdad entre el individuo y Dios, ¿cómo es posible que el matrimonio, un pacto igualmente sagrado, requiera la validación de un comité de hombres? La enseñanza de Jesús elimina a los intermediarios. La Watchtower, en cambio, se inserta a sí misma como un intermediario indispensable. Al exigir la aprobación de los ancianos, están comunicando que la bendición de Dios está condicionada a la bendición de la organización. Esto no es bíblico, es una usurpación de la autoridad divina para mantener el control sobre las vidas de sus miembros. La validez de tu amor y tu compromiso ante Dios no depende del sello de aprobación de nadie más que de ti, tu pareja y Dios mismo. Finalmente, consideremos todo el sistema en su conjunto. La presión para casarse joven, la doctrina de la sumisión absoluta, la trampa del divorcio, la amenaza constante de castigo. Es un sistema pesado, opresivo, lleno de reglas que van mucho más allá de lo que se encuentra en la Biblia. Y aquí es donde el mensaje del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas resuena con una fuerza atronadora. Pablo estaba combatiendo a un grupo de personas que intentaban imponer reglas humanas, en particular la circuncisión, a los nuevos cristianos, diciéndoles que no podían ser verdaderamente salvos sin seguir estas leyes adicionales. La respuesta de Pablo es una de las defensas más apasionadas de la libertad cristiana jamás escritas. En Gálatas 5:1 declara, «Para libertad fue que Cristo nos hizo libres.
Por tanto, permanezcan firmes y no se dejen restringir otra vez en un yugo de esclavitud. Un yugo de esclavitud. Hay una descripción más precisa para un sistema que dicta con quién puedes enamorarte, cuándo debes casarte, cómo debes comportarte en tu propio hogar y que te atrapa en relaciones abusivas sin escapatoria. El sistema matrimonial de los testigos de Jehová es precisamente ese yugo. Es un conjunto de tradiciones y políticas de hombres que se han elevado al nivel de ley divina. Impone cargas que Jesús nunca impuso y roba la libertad que Cristo compró. Este sistema no fomenta una relación de amor con Dios. Fomenta una relación de miedo con una organización. La vida espiritual deja de ser un camino de crecimiento y descubrimiento personal para convertirse en un ejercicio constante de cumplimiento de normas y de búsqueda de la aprobación de los líderes. La conciencia individual, ese don divino que nos guía, es suplantada por el manual de reglas de la organización. El contraste es, por tanto, demoledor. Por un lado, tenemos el mensaje de la Biblia, un mensaje de libertad, de responsabilidad personal ante Dios, de amor como el valor supremo y de una relación directa con el Creador, sin necesidad de intermediarios. Un mensaje donde el matrimonio es un pacto sagrado basado en el amor y el respeto mutuo, guiado por principios de sabiduría y no por un código legalista. Por otro lado, tenemos el sistema de la Watchtower, un sistema de control, donde la libertad es reemplazada por la conformidad, la responsabilidad personal por la obediencia a los ancianos y el amor condicionado a la lealtad organizacional. Un sistema donde el matrimonio se convierte en una herramienta para reforzar el aislamiento del grupo y asegurar la perpetuación de la institución. Entender esta diferencia es crucial. No se trata de abandonar la fe, sino de redescubrirla en su forma más pura. Es comprender que la relación con Dios es mucho más grande, más personal y más liberadora de lo que cualquier organización humana puede contener o definir. Es darse cuenta de que el yugo de Cristo, que Él mismo describió como suave y ligero, no tiene nada que ver con la pesada carga de reglas y el miedo que este sistema impone sobre los corazones de millones de personas que, sinceramente, solo buscan amar y ser amados. Las reglas que hemos analizado no son meras líneas de texto en una revista o puntos doctrinales para un debate teológico. Son arquitecturas de control con consecuencias reales, tangibles y a menudo devastadoras en la vida de personas de carne y hueso. El impacto de este sistema no se mide en estadísticas, sino en corazones rotos, en familias destrozadas y en vidas vividas en un estado de miedo y sumisión silenciosa. Para comprender verdaderamente lo que oculta la organización sobre el matrimonio, debemos escuchar las historias de aquellos que han vivido bajo su yugo, historias que rara vez se cuentan fuera de los susurros de los salones traseros o de los foros de exmiembros en Internet. Imaginemos a una joven, llamémosla Ana. Ana nació y creció en la verdad, como los testigos llaman a su fe. Era sincera, devota, y su mayor anhelo era agradar a Jehová. Desde la adolescencia, las publicaciones y los discursos en las asambleas le bombardearon con la idea de que el noviazgo era un camino peligroso, un campo minado de tentaciones sexuales. La única forma segura de navegarlo era que fuera breve y con el propósito claro del matrimonio. A los 19 años, conoció a un joven hermano espiritual, un siervo ministerial que parecía ser el esposo perfecto según los estándares de la organización. Era activo en la predicación, daba discursos y contaba con la aprobación de los ancianos. Presionados por el entorno y por su propio deseo de iniciar una vida íntima sin caer en el pecado, se casaron después de solo 6 meses de noviazgo. Al principio, todo parecía idílico, pero pronto, Ana comenzó a ver cómo la doctrina de la jefatura se convertía en un arma en manos de su esposo. Él no era simplemente la cabeza de la familia,
era el dictador. Cada decisión, desde qué película ver hasta cómo administrar el dinero que ella también ganaba, era suya y solo suya. Cada vez que Ana intentaba expresar una opinión diferente, se le recordaba su papel bíblico de ser sumisa. Se le acusaba de tener un espíritu independiente, de no respetar la disposición teocrática. El control se extendió a su vida social. Su esposo decidía con qué amigos podían relacionarse, criticando a aquellos que consideraba poco espirituales. El abuso era sutil, no dejaba marcas físicas, pero carcomía su alma día a día. Era un abuso emocional y psicológico, justificado y santificado por la propia doctrina de la organización. Desesperada, Ana buscó la ayuda de los ancianos. Esperaba encontrar consuelo y guía, pero en su lugar encontró un muro de teología fría. Le preguntaron si ella estaba siendo lo suficientemente sumisa, si estaba orando lo suficiente por su esposo, si estaba cumpliendo con sus deberes conyugales. El consejo era siempre el mismo: vuelve a casa, sé una mejor esposa, sé más paciente y espera en Jehová. El problema, le dieron a entender, no era el control de su esposo, sino su propia falta de sumisión espiritual. Se sintió completamente atrapada. No había adulterio, por lo que el divorcio era impensable. Estaba condenada a vivir en una jaula dorada de infelicidad, sonriendo en el salón del reino, mientras su espíritu se marchitaba en casa. Su salida no fue un evento, sino un proceso lento y doloroso. Comenzó a investigar por su cuenta, a leer las experiencias de otras mujeres que habían pasado por lo mismo. Se dio cuenta de que su caso no era una excepción, sino un patrón, un resultado predecible de un sistema que despoja a las mujeres de su autonomía. La transformación fue aterradora. Decidir abandonar a su esposo significaba decidir abandonar la organización, y con ello a toda su familia y amigos. Pero la alternativa era una muerte lenta del alma. Finalmente, con una valentía que no sabía que poseía, se fue. Perdió todo lo que conocía, pero por primera vez en su vida, respiró el aire de la libertad. O pensemos en el caso de un hombre. Llamémoslo Marcos. Marcos era un esposo y padre devoto, casado durante 15 años con una mujer que también era testigo de Jehová. Con el tiempo, la relación se enfrió y la distancia entre ellos creció. Un día, por accidente, descubrió una serie de mensajes en el teléfono de su esposa que no dejaban lugar a dudas. Estaba teniendo una aventura. El dolor de la traición fue inmenso, pero se vio agravado por el laberinto burocrático de la organización. Con el corazón roto, acudió a los ancianos, presentando las pruebas que tenía. La respuesta lo dejó helado. Los mensajes, las fotos, las mentiras. Nada de eso era suficiente. Le explicaron la regla de los 2 testigos. Para que el adulterio fuera probado bíblicamente, necesitaban una confesión de su esposa o el testimonio de 2 personas que hubieran presenciado el acto sexual. Su esposa, por supuesto, lo negó todo. Acusó a Marcos de ser celoso y controlador, de invadir su privacidad. El Comité Judicial de los Ancianos, atado por sus propias reglas, no pudo establecer el pecado. Marcos se encontró en una situación surrealista. Estaba casado con una mujer que sabía que le era infiel, pero a los ojos de la congregación, él no tenía base para el divorcio. Si se divorciaba legalmente y algún día intentaba rehacer su vida, sería él quien sería expulsado por adulterio. Estaba atrapado. Esa es la palabra que define la experiencia de tantos. Atrapado por un sistema de reglas humanas que ignora el dolor humano. Se le aconsejó esperar en Jehová y soportar la prueba. Pero cada día era una tortura, viviendo bajo el mismo techo que la persona que había destrozado su confianza, obligado a mantener las apariencias en las reuniones. Su salida
Fue una declaración de independencia. Se dio cuenta de que una organización que prioriza una regla absurda por encima de la justicia y la compasión no podía ser el canal de Dios. Se divorció legalmente, sabiendo que la carta de expulsión llegaría pronto. Y llegó. De la noche a la mañana, sus amigos de toda la vida cruzaban la calle para no saludarlo. Su propia familia le dijo que ya no podía tener contacto con él hasta que volviera a Jehová, es decir, a la organización. El precio de su libertad fue un aislamiento brutal, pero al salir de la jaula, descubrió que el mundo exterior no era el lugar oscuro y malvado que le habían pintado. Encontró apoyo, sanación y, finalmente, una comprensión de Dios basada en la gracia y el amor, no en el miedo y las reglas. Estas historias, y miles como ellas, no son simples anécdotas. Son el resultado directo de un sistema que elige el control institucional por encima de la libertad en Cristo. La religiosidad, con su énfasis en las reglas, los rituales y la obediencia a una jerarquía humana, crea prisiones como las de Ana y Marcos. Reemplaza una relación personal y vibrante con Dios por un contrato de cumplimiento con una organización. La libertad que Pablo describe en Gálatas es la libertad de un yugo de reglas hechas por hombres, la libertad de vivir guiado por el espíritu de amor y no por el miedo al castigo. El sistema de la Watchtower opera fundamentalmente sobre el miedo a no ser lo suficientemente bueno, el miedo a los ancianos, el miedo al Armagedón y, sobre todo, el miedo a ser expulsado y perderlo todo. En contraste, el mensaje de Jesús es uno de gracia. La gracia reconoce nuestra humanidad imperfecta, ofrece perdón y nos invita a una relación basada en el amor, no en la actuación. Las historias de Ana y Marcos son la prueba viviente de lo que ocurre cuando el control se disfraza de piedad. Son la exposición más clara de lo que la organización oculta sobre el matrimonio, que sus políticas, lejos de ser una protección divina, son a menudo una trampa que causa un sufrimiento incalculable. Su transformación no fue un alejamiento de Dios, sino un acercamiento a Él, libre de la interferencia de una organización que se había colocado en su lugar. Y aquí, al final de este recorrido, después de haber transitado por los pasillos oscuros de la doctrina y haber escuchado los ecos del dolor en historias como las de Ana y Marcos, es donde te pregunto a ti. Quizás, mientras escuchas esto, no eres ni has sido nunca testigo de Jehová. Quizás todo este sistema te parezca un mundo lejano y extraño, pero la pregunta fundamental que subyace a todo esto sigue siendo profundamente relevante para cada uno de nosotros. ¿En qué medida permites que un sistema, una tradición, una organización o la opinión de un grupo defina tu felicidad, tu valía y tus decisiones más personales? ¿En qué área de tu vida has aceptado un yugo que no te corresponde, una carga de reglas y expectativas que ahoga tu espíritu en lugar de liberarlo? Piénsalo por un momento. Puede que no sea una organización religiosa. Puede ser la presión de la familia, las expectativas de la sociedad o incluso las propias reglas autoimpuestas que nos decimos que debemos seguir para ser buenos o exitosos. El mecanismo es el mismo, el control externo que suplanta la guía interna de la conciencia y el corazón. Las historias de Ana y Marcos no son solo relatos tristes de un sistema religioso fallido. Son historias de despertar. Son el testimonio de que el espíritu humano anhela la libertad y la autenticidad. Y la buena noticia, la verdad que este vídeo busca iluminar, es que esa libertad es posible para todos. El camino hacia la liberación, sin embargo, no se encuentra en encontrar otra organización, otro conjunto de reglas o otro líder humano al que seguir. Se encuentra en un redescubrimiento radical de la relación directa y personal con Dios, una relación que ninguna institución tiene el derecho de mediar o controlar. Cuando Jesús habló con aquella mujer junto al pozo,
No le ofreció unirse a un nuevo grupo. No le dio una lista de normas. Hizo algo mucho más profundo. Derribó los muros. Le dijo que la verdadera adoración no dependía de un lugar, una estructura o una afiliación. Dependía de la sinceridad del corazón, en espíritu y en verdad. Esta es una de las declaraciones más liberadoras de toda la Biblia. Significa que Dios no reside en las paredes de un salón del reino. Su espíritu no está confinado a las páginas de las publicaciones de la Watchtower, ni a las decisiones de un cuerpo de ancianos. Dios es inmenso, personal y accesible a todo aquel que lo busca con un corazón sincero. Tu conexión con Él no necesita el sello de aprobación de ningún hombre. Tu valor no se mide por los privilegios que una organización te concede o te quita. Tu matrimonio, tu amor, no necesita la bendición de un comité para ser sagrado. Es sagrado porque el amor mismo es sagrado. Entiendo que para alguien que está dentro de este sistema o que acaba de salir, estas palabras pueden sonar aterradoras. Te han enseñado toda tu vida que fuera de la organización solo hay oscuridad, que sin su guía estás perdido. Te han condicionado a creer que tu supervivencia espiritual depende de tu obediencia a ellos. Quiero decirte que eso es la mentira fundamental sobre la que se construye todo el sistema de control. Hay vida después de la Watchtower. Hay una fe más profunda, más rica y más auténtica. Una fe que no se basa en el miedo al castigo, sino en la abrumadora realidad del amor incondicional de Dios. Una fe donde puedes hacer preguntas, donde puedes dudar, donde puedes crecer y cometer errores sin el temor a ser desechado. Una fe donde no eres un número o un soldado en un ejército, sino un hijo amado. La transformación es un viaje, y a veces es un viaje solitario y difícil. Implica desaprender años de adoctrinamiento, sanar heridas profundas y reconstruir una identidad fuera de los confines del grupo. Pero es un viaje hacia la luz. Es el viaje de vuelta a ti mismo y a una comprensión de Dios que es liberadora, no opresiva. Es reclamar tu derecho, otorgado por Dios, a pensar por ti mismo, a amar libremente y a vivir una vida guiada por la conciencia y la compasión, en lugar de por un manual de reglas. No estás solo en este camino. Hay miles, millones, que han recorrido este sendero antes que tú y han encontrado no la oscuridad, sino una libertad que nunca creyeron posible. Y es aquí donde las palabras del apóstol Pablo, escritas hace casi 2000 años a un grupo de personas que estaban siendo tentadas a volver a un sistema de reglas y control, resuenan con una claridad que atraviesa los siglos. En su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, él escribe la declaración de independencia espiritual para todos los creyentes. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se dejen restringir otra vez en un yugo de esclavitud. Esta es la promesa. No fuiste creado para la esclavitud, sino para la libertad. Una libertad para amar sin miedo, para vivir con autenticidad y para tener una relación con tu Creador que sea real, personal y que te dé vida. Si este mensaje de libertad y esperanza ha resonado contigo, si crees que es importante seguir exponiendo estos sistemas de control y ofrecer un camino hacia la sanación, te invito a que te unas a esta conversación y apoyes este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte futuros análisis como este. Dale a me gusta para que este vídeo pueda llegar a más personas que necesitan escucharlo. Compártelo con alguien que creas que podría beneficiarse de este mensaje. Y, por último, me encantaría leer en los comentarios tu reflexión sobre este tema tan profundo. ¿Qué significa para ti la verdadera libertad espiritual, libre de yugos y de control humano? Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda, permanece firme en tu libertad.